Fantástico. Bueno, oye, los que se van agregando, ¿tú lo agregas? Sí, yo estoy a cargo de eso, tú solo haces la clase ¿Ya? nueva. ¿Sí? Relájate. Ya, tú los vas dejando entrar, ya, Relájate. perfecto. Ya, ya, fantástico. Ya, bueno, nada, pues este taller, ¿cierto? Este pequeño taller tiene que ver con, o sea, tiene el nombre, tiene el título, ¿cierto? Un título como aparatoso, ¿cierto? De, la filosofía como un aprender a morir. Es contraproducente, nos provoca, digamos. Eh, Finalmente uno está, si uno sigue, ¿cierto? Los mandatos sociales, los mandatos eh, políticos, los mandatos, ¿cierto? Actuales, hay todo un llamado a pasarlo bien, a disfrutar lo que más se pueda, a llegar a lo más viejo que se pueda, ¿cierto? Sin embargo, la filosofía tiene este llamado que es bastante antiguo porque parte, por lo menos eh, en términos literarios, ¿cierto? Escritos, parte en Platón, vamos a ver después, ¿cierto? ¿Dónde? Parte en Platón, pero tiene además reminiscencias hacia atrás en otras culturas también. Pareciera ser, ¿cierto?, que la búsqueda de la sabiduría está relacionada de alguna manera, ¿cierto?, con eh, este aprender, ¿cierto?, a morir. Ahora vamos a lo que quiero hacer recorto, ¿cierto?, en esta clase es entender a qué se refiere Platón y todos los que tomaron, ¿cierto?, esta idea con el aprender a morir. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna, primero, ¿cierto?, me gustaría saber si tiene alguna cercanía con el pensamiento platónico, porque si no habría que hacer un pequeño resumen, ¿cierto?, de Platón para entender esta idea. Yo no sé si alguien quiere, pueden hablar y preguntarme en cualquier momento, ¿ah? Durante todo el curso. Entonces yo les pregunto ahora a algunos de ustedes, ¿cierto? Si tienen alguna idea, algún acercamiento, ¿cierto? A Platón, eh, que me lo contara, digamos, para ver desde dónde partimos, porque podemos partir de Platón, podemos partir de Sócrates, ¿cierto? Que es el maestro Platón, o ya irnos, ¿cierto? Directamente hasta los inicios del pensamiento griego con los misterios órficos, ¿cierto? Que en algún punto los vamos a tocar también. No sé, doy la palabra si alguien quiere comentarme si tiene algún acercamiento con Platón o con esta idea de la muerte, ¿cierto? De este aprender a morir. Claudio, algo vimos, ¿cierto? En la escuela. Sí, específicamente la materia de Platón no, bueno, no me acuerdo mucho, pero lo que es el concepto de aprender a morir, yo creo que tiene que ver con cualquier episodio que puede estar pasando a cualquier persona y eh, cómo puede llegar a, no sé, como a un límite o de vivencia, de experiencia, de las cosas que está viviendo en el día a día, cómo puede morir, llega a un límite y cómo puede renacer, o cómo puede ver las cosas desde ese punto, cómo puede ser un nuevo ser. Algo así se Ya, me... ya, interesante, interesante. No lo íbamos a tocar, ¿cierto? Pero interesante el tema de la resurrección, ¿cierto? El tema de la muerte implica de alguna manera en nuestra cultura occidental católica cristiana, ¿cierto? El tema de la resurrección y que obviamente viene desde Platón, desde el mundo griego también. Eh, Ustedes recuerdan, ¿cierto? Si no lo han leído, si no lo vemos ahora, ¿cierto? Dionisio fue descuartizado, muerto, ¿cierto? Hecho pedazos por los titanes y Zeus, ¿cierto? Destruye los titanes y de ahí, de esas cenizas, surge el ser humano. Entonces siempre hay en el mundo griego, en los misterios órficos, ¿cierto? De Orfeo, estamos hablando de la religión, eh, de las primeras, ¿cierto?, religiones en Grecia, eh, vemos este asunto del morir, ¿cierto? Y el renacer, de una u otra manera, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, de Dionisio, eh, nosotros seres humanos surgimos de las cenizas, ¿cierto?, de los titanes, y como los titanes se habían comido a Dionisio, ¿cierto?, tenemos una parte divina, que es Dionisio, ¿cierto?, y una parte cruel,
terrible, ¿cierto?, que es la de los titanes. De ahí Platón toma la idea, ¿cierto?, de que nuestro ser está constituido de dos cosas, pertenece a dos universos distintos. Uno, ¿cierto?, tiene que ver con lo divino, que sería el alma, que él la llama psique, y otro sería, ¿cierto?, el cuerpo, el soma. Y que el soma, ¿cierto?, nuestro cuerpo físico, sería una especie de cárcel, ¿no?, de la cual habría que liberarse. Ahora, hay dos maneras de liberarse de esta cárcel. Una, ¿cierto?, tiene que ver con morir, simplemente, en el momento en que nos llega la muerte a todos. Y otra tiene que ver con este aprender a morir en el camino, ¿cierto? Tanto para Platón como para un montón de otros filósofos que lo vamos a ir viendo en el camino, ¿cierto? Eh, este morir, ¿cierto?, tiene que ver con una cierta, vamos a llamarlo al tiro, ética. La palabra ética tiene que ver con las costumbres. El estudio de las costumbres es lo que se llama ética y corresponde a moral. Moral significa, viene la palabra mores, que es, ¿cierto?, costumbre, tal cual, ¿no? Las costumbres, lo que se acostumbra a hacer en un lugar. Esa es la moral de ese lugar. Y la ética, ¿cierto?, es la traducción en griego, ¿cierto? La palabra mores es latina, ¿cierto?, de los romanos. Entonces, para no, hagamos una línea. El ser humano está constituido por estos dos universos, un universo espiritual, ¿cierto?, que está dado por Dionisio, y el universo, ¿cierto?, de los titanes, que tiene que ver con la carne, con los apetitos, con, con los deseos, ¿sí? Para Platón, que es el personaje que nos vamos a centrar, ¿cierto?, en esta clase, para Platón, ¿cierto?, estos apetitos, ¿cierto?, constituyen el gran obstáculo para acceder, ¿cierto?, al mundo divino, que según él, que era... Recordemos que Platón es medio religioso, ¿eh? Los griegos son medio religiosos todavía. La filosofía griega, Platón, Aristóteles, Sócrates, los presocráticos y posteriormente los estoicos, ¿cierto?, todas estas escuelas grandes, tienen mucho todavía, ¿cierto?, de estas religiones mistéricas, ¿cierto?, que se les llaman, llenas de misterios, ¿cierto? Eh, por tanto, ¿cierto?, hay una línea directa con el cristianismo también. El cristianismo va a tomar mucho de los estoicos del segundo siglo después de Cristo, ¿cierto?, y hasta el día de hoy. Entonces, uno tiende a pensar, ¿cierto?, que esta cárcel que el cuerpo hay que maltratarla, ¿cierto?, y dejarla de lado, como lo han hecho, ¿cierto?, algunas sectas o algunas líneas de la iglesia, en que, no sé, pues se azotaban, ¿cierto?, se maltrataban, no comían, qué sé yo, se sometían a un montón, ¿cierto?, de sacrificio. En Platón hay mucho de eso. Digamos que el aprender a morir en Platón estaría dada, ¿cierto?, por un cierto sacrificio del cuerpo. Tengo que sacrificar mi cuerpo, que es mi cárcel, que no soy yo realmente, ¿cierto?, para llegar a ser yo, que es mi alma. Y mi alma está atrapada adentro, ¿cierto?, y no puede hacer nada más que soportar, ¿cierto?, los apetitos del cuerpo. Uno sabe, ¿cierto? El cuerpo quiere un montón de cosas y las quiere todo el día y las quiere siempre, en todo momento, incluso en los momentos menos adecuados. El cuerpo, ¿cierto?, te exige, ¿cierto?, que tú satisfagas esos apetitos. Lo que hace del camino espiritual un camino tremendamente difícil. Está hablando Platón. Vamos a ver después, Ahora, ¿cierto?, que esto se sale, ¿cierto?, un poco de la línea platónica religiosa, que habría, ¿cierto?, de alguna manera, en el aprender a morir, habría, ¿cierto?, una noción ética. O sea, tiene que ver con costumbres, tiene que ver, ¿cierto?, con hábitos, tiene que ver, ¿cierto?, con virtudes que pareciera ser que provocan más felicidad, ¿cierto?, que lo otro, en el fondo. Um, Estaba un poquito antes, ¿cierto?, del curso, estaba viendo unas cosas, preparando esto y eh,
estaba viendo un video de Zizek, ¿cierto? Que es un filósofo re interesante, esloveno, ¿cierto? Actual, está vivo. Y el tipo plantea la siguiente idea: cuando yo tengo, ¿cierto? En el caso de los hombres y las mujeres también, ¿cierto? Un apetito de tipo sexual, ¿cierto? Con un amante, un amante, tengo mi pareja, pero además tengo un amante, ¿cierto? La amante funciona en la medida que tengo mi pareja. Cuando mi pareja desaparece, el deseo por la amante también desaparece. Este tipo de psicoanalista, ¿cierto? Plantea que funciona más o menos así, en la medida, ¿cierto?, de que uno no sabe lo que desea. Es un poquito complicado, pero en el fondo uno piensa que desea a esa mujer, a ese hombre, pero en el fondo, cuando desaparece, ¿cierto?, el objeto del cual quiero escapar, ya no me sirve, ¿cierto?, como escape. Por tanto, también desaparece el deseo. Entonces nos movemos en un mundo más o menos fantasmagórico, ¿cierto? De deseos que en realidad o no existen, o no lo sabemos bien, no sabemos si lo deseamos realmente o no. Por eso Platón, ¿cierto? La pelea de Platón y la filosofía en general tiene que ver con mantenernos dentro de una cierta racionalidad. Por eso la filosofía le pone tanto énfasis a lo racional. Esto parte con Platón. ¿Ah? ¿Para atrás? No. Esto parte con Platón. Este análisis permanente de uno mismo, la reflexión. Sócrates planteaba: conócete a ti mismo. Eso, con eso está listo. Si tú te conoces a ti mismo, vas a conocer cuáles son, ¿cierto?, tus apetitos, y vas a ver cómo soslayarlos, ¿cierto?, o satisfacerlos, dependiendo, ¿cierto?, de que no se me vaya la vida en eso. ¿Sí? Pareciera ser que esta vida, ¿cierto?, de análisis es más humana que una vida, ¿cierto? Eh, Satisfacción de apetitos, ¿cierto? Que tendría que ver con una vida más bien animal. ¿Sí? Él hace la diferencia clara, ¿cierto?, entre los animales y los seres humanos. La razón, el logos, es lo que nos diferencia del resto de los animales. Y por tanto, ahí está, por ahí va la salida. ¿Mm? Ahora, como te decía, uno dice, bueno, pero ¿para qué? Finalmente vamos toda a la tumba, ¿cierto? ¿Por qué no satisfacer todos mis deseos ahora? Porque después más allá no va a haber nada. Eh, no sé, pues, ¿alguien tiene alguna respuesta a eso? ¿Para qué? ¿Para qué es cierto aprender a morir? ¿Cierto? ¿Por qué la filosofía está relacionada con el tánatos, con la muerte, ¿cierto? ¿Por qué seguir o venir a este taller, ¿cierto? Si me van a hablar de que finalmente lo que estoy persiguiendo es la muerte, si me voy a morir igual, me voy a morir igual. Entonces, ¿por qué adelantar esa muerte? ¿Por qué no gozar, ¿cierto?, toda la vida y que la muerte me llegue cuando tiene que llegar? ¿Por qué esta problemática platónica? ¿Por qué los filósofos? No sé quién, si alguien quiere comentar algo. Sí, por acá, Claudio. ¿Se me escucha? Sí, Hola, mira, tengo una consulta que en un momento se mencionó el tema de la conexión de Platón con lo divino y que estaba también como con una conexión con con el cristianismo. Mi ¿Mm? consulta es, ¿cómo la diferencia de la conexión con lo divino de la época de Platón con el cristianismo, tomando en cuenta que mucho tiempo después hay filósofos que toman a Platón como el primer fascista, había leído o escuchado por ahí? ¿Cómo, cómo tienen esa similitud y en qué ámbito se diferencia con el cristianismo de hoy en día o con la cultura occidental, cristianismo occidental? No, mira, lo que pasa es que cuando tú me hablas de fascismo, digamos, está hablando del ámbito político. Platón tiene un texto enorme, ¿cierto?, que es la República, ¿cierto? En su texto de la República, el tipo plantea cuáles son sus ideas, ¿cierto?, de una ciudad ideal, cómo deberíamos, ¿cierto?, comportarnos todos en una ciudad ideal. Ahora, eso no está desligado, ¿cierto?, a lo que venimos diciendo. Para él, en la República, por ejemplo, aparece la idea del filósofo rey. O sea, ¿cierto? Gente que
El único buen gobernante sería un gobernante filósofo, ¿cierto? Alguien que esté preocupado efectivamente de las cosas que deberían preocuparnos. ¿Sí? Solo Eh, para aclarar, el término de fascista lo entendía yo como en el término de que era como la filosofía autoritaria. En- no, por supuesto, porque supone que el que más sabe va a dirigir a los que saben menos de él, ¿cierto? Y los va a dirigir de la manera en que un padre puede dirigir a un hijo, ¿cierto? Cuando dice no, cuando el niño chico quiere, ¿cierto? Puros dulces, y llega el papá y en un momento le dice no, no más. Y el cabro chico puede sentirse bastante enojado, ¿cierto? A maltraer con su padre, pero su padre sabe lo que el niño necesita, se supone, ¿sí? Sabe lo que el niño necesita y por tanto le va a dar lo que necesita y no lo que quiere, distinto, ¿sí? Eh, el gobernante debería hacer lo mismo, darle al pueblo, ¿cierto?, lo que el pueblo necesita y no necesariamente lo que el pueblo quiere. Ahí hay una problemática, ¿cierto? Porque en el fondo el gobernante es difícil que sepa, ¿cierto? Y ahora con el psicoanálisis lo sabemos, es difícil que sepa lo que la gente realmente quiere. Entonces es difícil darle lo que necesita, porque en el fondo no tiene, ¿cierto?, ni un parámetro. Para Platón, claro, Platón, la República Platón aparece bastante fascista en la medida de que de partida es una ciudad ideal donde hay muy poca gente. Son 5.000 personas. Para Platón la ciudad ideal no puede pasar de 5.000 personas. Más de 5.000 personas, ¿cierto? Es un problema. Es un problema. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Una ciudad de 5.000 personas es fácil, ¿cierto?, manejarla. Y él dice, bueno, si la ciudad necesita zapateros, eh, tú vas a ser zapatero, no te gusta, bueno, tenés que hacerlo, digamos, ¿cierto? Porque necesitamos zapateros. No todos pueden ser panaderos, algunos tienen talento para hacerlo, pero los que quieran ser panaderos y no tienen talento, mejor que se dediquen, ¿cierto?, a ser zapateros. Ahí podría haber, ¿cierto?, no sé, resquemor eh, eh, de la izquierda, ¿cierto? En términos de que suena fascista, suena, ¿cierto?, poco libertario. La libertad, ¿cierto?, para Platón y para los griegos en realidad no un tema. El tema para ellos es la justicia, no la libertad. La libertad, la justicia. La justicia sí. Eh, entonces, el tema, claro, cómo se lleva este Platón, ¿cierto?, al cristianismo. Bueno, se llevan partes nomás. Algunas partes de Platón le sirven al cristianismo y otras no. De hecho, las otras partes que no les sirven, ¿cierto?, las toma Aristóteles. Aristóteles, ¿cierto?, va a tomar algunas otras cosas y va a armar, ¿cierto?, esta melcocha teórica que va a tomar San Agustín, ¿cierto?, después Santo Tomás, ¿cierto?, y van a construir, ¿cierto?, la, la Iglesia Católica. Lo de Platón van a tomar la idea, efectivamente, esta cosa de estas dos partes que tenemos, la parte espiritual, que sería el alma, y la parte, ¿cierto?, corporal, que sería, bueno, el cuerpo. ¿Ah? No sé si te respondí la pregunta, ¿cierto? Pero eh, lo que no nos gusta lo dejamos de lado, simplemente. En el fondo aquí no, eh, fue fortuito nomás, ¿cierto? En el fondo, como lo que nos conviene, simplemente. Ahora, lo que yo quiero plantear en este pequeño cursillo, ¿cierto? Es la idea de que para todos es claro, ¿cierto? De esta dualidad. Tenemos una dualidad. Se siente, la sentimos que hay alguien dentro de nosotros, ¿ah? Y que no somos necesariamente el cuerpo. Bueno, nosotros hablamos, ¿cierto?, de yo tengo una mano, yo tengo un pie, yo tengo un cuerpo. Cuando digo yo tengo un cuerpo, estoy hablando inmediatamente desde la dualidad. Yo soy alguien que tiene un cuerpo. No digo yo soy un cuerpo, digo yo tengo un cuerpo. Entonces, esta cosa dual se siente, la sentimos, ¿cierto? Y ellos también la sentían. Estamos hablando de 2.300 años atrás, 2.400 años atrás. También se sentía. Pareciera que el ser un ser humano con conciencia genera esta experiencia, ¿cierto?, dual, doble. Y ante esta dualidad, ¿cierto? Eh, Platón plantea una serie de fórmulas para
salir de repente, ¿cierto?, de esto. Él considera que efectivamente, como tiene esa tradición religiosa, eh, lo que pervive después de la muerte, ¿cierto?, es el alma, y el alma, la psique, ¿cierto?, además ellos creían en la reencarnación, entonces va a transmigrar, ¿cierto?, de un cuerpo a otro. Esto todo viene de Oriente. De aquí la cosa es súper simple, ¿cierto? Grecia está al lado, ¿cierto?, de Persia, y Persia está al lado de la India. Por tanto, todo esto vino para acá desde la India, desde el budismo, desde el hinduismo, ¿cierto? Uno ve que las ideas se repiten en un lugar y en otro, ¿cierto? Hay un tipo que se llama René Guénon, ¿cierto?, un francés que tiene un texto que se llama Introducción a las doctrinas hindúes, donde plantea que sí, efectivamente, ¿cierto?, hubo una migración, ¿cierto?, de monjes durante el siglo IV, ¿cierto?, que más o menos está Platón, y, y se trasladaron muchas ideas, ¿cierto? Y además él dice que los griegos no eran muy inteligentes, entonces como que no captaron la cosa como era. Entonces no lograron captar la metafísica, ¿cierto? Y se quedaron simplemente con lo racional, como lo que identifica al alma. El alma es racional, es razón, a diferencia del resto del cuerpo, que son los apetitos, ¿cierto? Que tiene que ver con los deseos, ¿cierto?, con las necesidades del cuerpo. Ahora, lo que quería plantear, ¿cierto?, si no hay ni una duda, lo que quería plantear era lo siguiente. Platón es un discípulo de Sócrates. Sócrates es un personaje rarísimo. Sócrates, no hay nada escrito sobre Sócrates eh, que sea completamente fidedigno. Hay una biografía, Xenofonte, qué sé yo, otros más, y basta, y Platón. Y Platón, ¿cierto?, es un escritor. Y los escritores, ¿cierto?, como muchos de ustedes saben, somos gente media mentirosa, digamos. Falseamos, ficcionamos, ¿cierto? Bueno, Platón ficcionó la vida de Sócrates y se quedó, ¿cierto?, con algunas cosas, con las cosas que a él le interesaban, como lo hace todo el mundo. Resulta que Sócrates, ¿cierto?, en la misma línea, también creía, ¿cierto?, en esta dualidad, qué sé yo, pero para Sócrates la salida, ¿cierto?, del cuerpo no tenía que ver necesariamente con atacar el cuerpo. El morir para Sócrates, el aprender a morir para Sócrates no es lo mismo, ¿cierto?, que el aprender a morir para Platón. Para Sócrates, ¿cierto? Sócrates era un borracho de partida, lo sabemos, ¿cierto?, por en los mismos diálogos, ¿cierto?, de eh, Platón. Sócrates vive en fiesta, digamos, ¿cierto? Vive en fiesta, descuida completamente su familia, ¿cierto? Y tiene que ver básicamente con que el mundo, la política, las obligaciones sociales, ¿cierto?, de alguna manera también tienen que ver con esta cárcel. En el fondo uno se ve atrapado, uno, ¿cierto?, piensa que lo que uno quiere es, por ejemplo, hijos, casa, auto, viaje. Tenés como cuatro o cinco cosas, que es un trabajo estable. Yo creo que lo peor que te puede pasar es un trabajo estable, pero eso es lo que uno quiere, un trabajo estable, y que finalmente todos tus hijos después crezcan, estudien, a lo mejor te cuiden, etcétera. Y sería, uno se ve atrapado, ¿cierto?, por esta red social, ¿cierto? Indiscutible, porque además, ¿cierto?, tenés a Dios detrás que te dice que eso es lo correcto. Eh, y se te va la vida sin ninguna reflexión. Entonces, para poder reflexionar sobre la realidad, ¿cierto?, para poder hacer filosofía, tú tienes que liberarte de alguna manera, ¿cierto?, de esas obligaciones sociales. Lo que puede sonar súper inapropiado, ¿cierto? De hecho, eso es uno de los motivos por los cuales, ¿cierto?, toda esta historia oculta de la filosofía, ¿cierto?, pasan de lado nomás, ¿cierto?, y se les enseña lo más virtuoso. Nos pone a los filósofos como una especie de monjes, ¿cierto?, que estamos en pos de dejar el cuerpo. Eh, para Sócrates no era así. Para Sócrates, ¿cierto?, y los que van a venir después, que son las escuelas socráticas,
Se van a saltar a Platón. Eh, Tenía que ver, ¿cierto?, con una especie de liberación. Ellos lo llaman catarsis. Es una palabra catarsis, ¿cierto? Catarsis. La catarsis significa tal cual, ¿cierto? Significa purificación. Catarsis igual purificación. Por Ujú. tanto, la catarsis se puede dar o, ¿cierto?, a través del sacrificio o a través del exceso. ¿Sí? Entonces, las fiestas, ¿cierto?, de Dionisio, por ejemplo, eran catárticas y eran una vez al año, ¿ya?, que tenía que ver, ¿cierto?, con la cosecha. Por tanto, en esas fiestas, ¿cierto?, quedaba la crema, había libertad para hacer un montón de cosas, es como los carnavales, ¿cierto? En la Edad Media, los carnavales uno podía cambiar de, de atuendo, ¿cierto? Y los ricos eran pobres, los pobres eran ricos, ¿cierto? Etcétera. Uno se podía reír de todo el mundo, te podías reír de los curas, había una libertad, bueno, para qué decir con respecto a la comida, a la bebida, ¿cierto? Al sexo, etcétera. Eran momentos catárticos en que tú te purificabas para seguir el año siguiente, ¿cierto? Trabajando con este cuerpo, ¿cierto? Que pesa. Entonces hay dos fórmulas, ¿cierto? Y las escuelas, algunas de las escuelas, ¿cierto?, de misterios posteriores, las escuelas, ¿cierto?, perdón, las escuelas socráticas, van a tomar algunas cosas de Sócrates y otras no también, ¿cierto? Como todo, están los estoicos, los cínicos, los escépticos, ¿cierto? Eh, en que van a exagerar algunas cosas más que otras, ¿sí? Pero todos tienen la misma idea, la idea de purificación, purificar el cuerpo, ya sea por un exceso o ya sea por un sacrificio, ¿sí? Ahora, Sócrates era del lado del exceso, de todas maneras, ¿sí? De hecho, ¿cierto?, muchos filósofos posteriores, digamos, siglo XIX, siglo XX, ¿cierto?, van a retomar a los cínicos, ¿cierto?, van a retomar ahí entre los cínicos está Diógenes el perro, ¿cierto?, el más conocido, eh, qué sé yo, Nietzsche, ¿cierto?, un Bataille, ¿cierto?, van a retomar estos personajes que la historia dejó de lado, eh, para reivindicarlos, ¿cierto?, con respecto al exceso. Georges Bataille, ¿cierto?, que es un filósofo francés, el tipo va a decir lo que define al ser humano es precisamente el exceso. Quiero hacer la fiesta más grande, tener el auto más potente, el anillo más caro, ¿cierto? El vestido mejor de seda, ojalá, ¿cierto? No sé dónde. Si pudiera tener ahora zapatos, ¿cierto? De cuero de caimán, los tendría, ¿cierto? Etcétera. El exceso. Eso es lo que define de alguna manera, ¿cierto?, nuestro deseo. Entonces, ¿cómo se aprende a morir, ¿cierto? En un mundo excesivo. Bueno, Platón, o sea, Aristóteles, o sea, perdón, Sócrates, ¿cierto? Va a hacer algunos lineamientos al respecto. El tipo vive en un mundo excesivo para él, ¿cierto? Pero dentro de ese mundo excesivo, él introduce un concepto interesante, que es el concepto de moderación. Moderación. Hay varias virtudes. Las virtudes son aquellas excelencias, ¿cierto? Aquellas cosas que uno puede aprender. Uno puede aprender a ser moderado. Se puede aprender. Y todo lo que se puede aprender, ¿cierto?, ayuda en este camino de purificación, de catarsis, ¿sí? No es que finalmente uno muera eh, en el cuerpo, ¿sí?, sino que uno muere a ciertas cosas. Por eso uno puede morir muchas veces. Uno muere, de hecho, muere muchas veces. Muere a relaciones, muere a deseos, ¿cierto? El mismo cuerpo al cambiar, ¿cierto?, muda, y por tanto uno muere a ser niño, muere a ser adolescente. En la edad en que estamos nosotros, me imagino que todos los que están acá ya estamos ahí, ¿cierto?, en la edad de la adultez, y algunos pasados, digamos. eh, Se nos exige, ¿cierto? La filosofía nos exige esa moderación.
Exactamente, somos como Fénix. Nos exige, ¿cierto?, esa moderación. A los niños, ¿cierto?, se les enseña. Los jóvenes uno esperaría, ¿sí? Pero los adultos, ¿cierto?, debemos ser moderados. ¿Y por qué, cierto? Básicamente porque si uno no lo hace de esa manera, nuestros deseos, nuestros apetitos se zafan. Eh, y tiene que ver con una cosa, con una especie de mecanismo. Eh, Funciona solo. Hay gente, por ejemplo, que no puede dejar de hablar, que son eh, inmoderados, ¿cierto?, con respecto al habla, son verborreicos, ¿eh? Eh, y no se dan cuenta, no se dan cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace, cierto? Un psicólogo, un psiquiatra, ¿cierto?, moderno, va a decir, está enfermo, es una enfermedad, no sé, es una condición, o lo tratamos con fármaco, con terapia, qué sé yo. No, en la filosofía dice, ¿cierto? No, 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 nada de fármaco, nada de terapia, ¿cierto? Se trata de tener voluntad. ¿Tenemos voluntad o no tenemos voluntad? ¿Sí? Por tanto, lo que hay que hacer es acrecentar esa voluntad. ¿Y cómo se acrecienta? Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro filósofo Nietzsche, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? Tú no le puedes dar, ¿cierto? Tú no puedes alimentar tus deseos si lo que quieres es que desaparezca. No puedes seguir haciendo lo mismo que haces si quieres un cambio. Por tanto, tu vida tiene que cambiar. Y para eso, bueno, los estoicos, por ejemplo, hablan de cuestiones súper concretas. Levantarse en la mañana, ¿cierto? Llevar un diario de vida, por ejemplo, hablando de cuestiones súper básicas, con respecto a aquellos hechos, ¿cierto?, que vas haciendo en el día y después en la noche revisarlo y ver, ¿cierto?, cuáles de esos hechos tú quieres eliminar y ver si el día siguiente lo pudiste hacer y revisar y para atrás y te das cuenta que ya hay 30 días lo mismo, ¿cierto? Entonces, empezar poco a poco a eh, depurar, a hacer catarsis. Dígame, Alfredo. No, lo que pasa, bueno, es que está súper interesante lo que te está diciendo, pero y se me vienen muchas ideas a la cabeza, porque estaba pensando, por ejemplo, ya, vamos a retroceder un poquito, si usted me permite, a Pero cuando se no, habla de la creación del hombre, según este mito, de los titanes y todo eso, ¿cierto? Entonces hablamos ¿Mm? de que se crea al hombre, de forma genérica, digamos, hay un cuerpo y hay una psique, que le llama un alma. Y Sí, ya empezamos ahí al tiro con el cuento de la dualidad, porque todo es dual, eso no me cabe ninguna duda. Entonces, sí, pero dentro de la psique, y todo esto relacionado con lo que ha ido hablando usted de los deseos, de aprender a morir, de etcétera, 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 eh, esa alma también es dual. Y claramente la moderación yo creo que es algo natural también, porque el cuerpo, como es algo que pesa y que va cambiando con los años, aunque no queramos, nos vamos a tener que moderar igual. Entonces, el concepto de aprender a morir, yo creo que para mí, por ejemplo, es algo que no sé podría ser como la razón de que se trate o de que filósofos se preocupen del aprender a morir, porque no le veo como mucha, no sé, desde mi punto de vista, porque tenerle miedo a la muerte ya. es una cosa, Ujú. pero usted también lo dijo en un momento, o sea, hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir igual. Entonces, Exacto. frente a eso, claro, cuando uno es joven, desea más, pero también usted dijo ahora, en esta época, ¿cierto? El deseo tiene que ver más con lo material, que el mejor auto, la mejor casa, qué sé yo, y todo. Bueno, eso depende también eh, de el poder adquisitivo que se tenga. Entonces, claro, también dijo,
que lata tener un trabajo estable, porque es lo que queremos, es lo que nos da seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por mí no lo tendría, estoy totalmente de acuerdo con usted, es una lata, pero es la necesidad también la que lleva a hacer muchas cosas. Es la necesidad, el, eh, el día a día, el vivir en un país como este, por ejemplo, el clima de este país, la situación socioeconómica de este país, la política, está todo mezclado y todo es dual. Entonces, frente a la problemática del ser humano como persona viva que despierta todas las mañanas, qué sé yo, etcétera, eh, no sé cuál es y quiero que me diga eso nomás, ¿cuál es la razón? Es como el reason why que decían por ahí, de esta cosa del aprender a morir. Si Ujú. al final uno, Ya, perfecto. Sí, sí. no sé si me entiende. Sí, no, sí, sí, completamente. O sea, Ok, partimos por ahí, digamos. En el fondo, sí, la pregunta es una pregunta, ¿cierto? Que mueve, digamos, mueve porque de claro. repente por su Además tengo que imposibilidad. añadir que yo no creo en la resurrección. No soy No, 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 cristiano. no, no, que los filósofos Entonces, tampoco. No, no, ya, si lo que yo quería plantear con esta, porque esa frase de la mm, filosofía es un aprender a morir, es de Platón, aparece en un libro que se llama Fedón, el Fedón, ¿cierto? Que es O sobre el alma, es la traducción. Eh, él plantea la frase, y después la frase es tomada de muchas formas hacia adelante. ya, Y también hacia atrás, digamos, pues si uno hace el juego hacia atrás, ¿cierto? Hacia su maestro Sócrates, también de alguna manera hay algo de eso. Pero claro, tiene que ver, el fondo del aprender a morir se puede traducir directamente a un aprender a vivir. Y esto lo plantea ya, Platón también. Lo plantea Platón, sí, ¿cierto? Y Aristóteles también, que es el discípulo de Platón. Van a plantear la idea de cómo vivir mejor. claro, Por ejemplo, para Aristóteles, ¿cierto? La eudaimonía, que es la felicidad, ¿cierto? Entonces, como felicidad, ese sería el fin último del ser humano. Y la felicidad, ¿cierto? Tendría que ver, ¿cierto? Con este camino tortuoso, en esta dualidad que tú planteabas, ¿cierto? Eh, en cómo yo satisfago mis necesidades sin dañar ni al otro ni a mí. En el ya, fondo la idea, ¿cierto?, del justo medio budista, ¿cierto? Y también aristotélico. Él habla de la mediocridad, que suena como súper feo ahora, ¿cierto? Pero tiene que ver con este punto medio, ¿cierto? Entre los dos extremos, satisfago todo, ¿cierto? O nada, y en los dos extremos, ¿cierto? De repente medio atrapado. En por cambio, en el supuesto. medio, ¿cierto? Voy a ser siempre dueño de mí mismo, voy a poder decidir. En el fondo yo me acuerdo que por ahí leí o vi a alguien que decía, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿cierto? Tú puedes eh, emborracharte, puedes drogarte, puedes, qué sé yo, en la justa medida. Entonces, bueno, ¿cuál es la justa medida, digamos? Pero una vez que se llega a esa justa medida, ¿cierto? Que tiene que ver con haber reflexionado, ¿cierto? Y conociéndote a ti mismo, tú sabes cuál es tu justa medida. Tú sabes que qué sé, un vaso de whisky, ¿cierto? Es tu justa medida. Te tomas dos y te pasaste. Y tú lo sabes, porque eso tiene Claro, consecuencias, ¿cierto? Para ti y sí, para los demás al día siguiente. sí, Entonces, así es, entiendo. ese Ah, dejar la segunda copa mm, es morir a esa segunda copa. perfecto, ahora ¿Entiendes? entiendo la idea muy Sí. bien, súper clara. Esa es la Muchas idea, en el gracias. fondo, el aprender a morir, ¿cierto? El camino del filósofo, que sería Mm, este aprender a morir, tiene que ver, ¿cierto? Con, en primer lugar, conocerse a sí mismo de tal manera, ¿cierto? Y reflexionar de tal manera que en ningún momento uno deje ese justo medio, ¿cierto? O ese, si lo queréis llamar, máximo posible, ¿cierto? En que puedes volver a ser sí mismo o mantienes la libertad.
mantiene esa libertad de elegir. El alcohólico no tiene esa libertad para elegir, porque se pasó 3 pueblos y Claro. se sigue pasando cada vez. Entonces no puede elegir en ningún momento, por tanto no es libre. Lo que está Mm, apuntando, ¿cierto? Platoón básicamente es a esta capacidad, ¿cierto?, que tenemos de elegir. Ahora, eso, si lo Bueno, la libertad analiza es ahora un mismo, ¿cierto?, no tiene término que ver que mucho con la religión. podríamos hablar toda la noche, porque la Bueno, no tiene libertad mucho que ver con... es como, es un concepto súper ambiguo también. O sea, yo tengo libertad Claro, para la hacer lo que libertad, quiera, pero la libertad mía llega hasta, no sé, también tiene un límite físico, un límite moral, etcétera, etcétera. claro, Entonces, lo que les interesa a estos gallos de esta época, y fíjate que es una época re complicada, está hablando del siglo quinto, ¿cierto? Un poquito pasado hacia acá, ¿cierto? Siglo cuarto, ajá, es un periodo de decadencia en Grecia, ajá, donde las instituciones están cayéndose, ¿cierto? La ciudad perdió recién la guerra con Esparta, ¿cierto? Etcétera, Atenas. Y por tanto, lo que ellos quieren es recuperar. Por eso son tan duros, digamos. Por eso la República de Platón, Claudio, aparece eh, tan fascista, ¿cierto? sí, Porque en el fondo, ¿cierto? Lo que él quiere, el tipo quiere recuperar el orden. Que en el ujú, fondo a los filósofos no les interesa el desorden, no son, ¿cierto?, anárquicos, bueno, hay anarquistas obviamente, pero en general la filosofía no es anárquica, lo que quiere, ¿cierto?, es establecer un orden, ¿cierto?, en el cual el ser humano llegue a ser lo más feliz que pueda ser, por lo menos es la filosofía griega, ¿cierto? Ese es el objetivo. Y para eso los tipos se dieron cuenta que lo que había que hacer era poner los límites donde había que ponerlos, ¿cierto? Y si hay que obligar a la gente a hacerlo en una república ideal, claro, ahora supongo. como no hay una república ideal, nunca se pudo llevar a efecto, ¿cierto? El único experimento que tuvo en Siracusa, Platón tuvo que salir arrancando, ¿cierto? Los 3 meses. Eh, son teorías, digamos, son meras teorías, son Ajá, caminos que han hecho los filósofos y que ellos quisieran que el resto de la gente compartiera porque pareciera ser que son buenos caminos. Ahora, tú me dices, pero no va a tener plata, porque los filósofos son gente muy pobre. Eh, efectivamente, ¿cierto? Estamos en una sociedad donde no, ese conocimiento no es valorado, pero los grandes filósofos, Aristóteles creo que lo dice en algún lado, ¿cierto? Si no mal lo recuerdo, el conocimiento que más sirve es el que no sirve para nada, ¿sí? Que tiene que ver mm, con estas cosas porque finalmente todos nosotros nos vamos a encontrar con el fogonazo final ahora, más rato, mañana, digamos, uno piensa que se puede ir de viejo, pero puede ser mañana, y tal vez estas cosas, ¿cierto?, sirvan para encauzar de alguna manera lo que nos queda, ¿cierto?, de vida. No claro, significa, ¿cierto?, necesariamente que voy a llevar una vida de monje, nunca ha sido así, es un error es un pensar que error. los filósofos son monjes, en absoluto, Mm. eh, Ah, sino no, vivir una vida bien vivida. Y una vida bien vivida incluye aprender a morir, ¿sí? Que es aprender a fondo dejar es aprender a todo vivir. aquello, ¿cierto?, que me invalida, ¿cierto?, para llegar al final. Incluso contra el propio cuerpo, digamos. O sea, el cuidado del cuerpo, la asquesis, que ahora se tradujo como ascetis, ¿cierto? Lo asceta, la gente los pobres Facetas, vagabundos que dejan todo, pero la palabra griega es asquesis, y la palabra asquesis significa entrenamiento. O sea, ya, es un entrenar al cuerpo para lo que viene, ¿sí? Tú, interesante. te falta, no sé, pues te faltan carbohidratos, te faltan proteínas, a ese nivel, tú lo puedes llevar incluso a ese nivel, como lo hacen tú sabes que ahora hay una escuela estoica moderna, digo, tú te metes, te inscribes y eres estoico. Los Claro, estoicos tienen esta cosa, ¿cierto?, interesante de llevar las cosas a la práctica. Por eso yo usted hablaba, el antes dijo que subtítulo había del... ya ¿Dime? no puedo dejar de hablar, que era verborreica. Yo tengo ese problema. Entonces hablo mucho, pregunto mucho. Pero Está sí, bien, pues esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. es verdad Claro, eso, pero
por ejemplo, yo ahora me he dado cuenta que la sociedad está muy imbuida, o sea, cierta parte de la sociedad, pero gran parte de ella también, en una exageración casi ridícula al cuidado del cuerpo y de todo, ¿ya? Porque no sé, yo por ejemplo fumo, no tengo ningún vergüenza de decirlo, fumo. Pero sabe que, no sé, pues yo salgo a la calle o estoy en un lugar al aire libre, prendo un cigarrillo y ya me siento culpable porque la gente me empieza a mirar. ¿Ah? Entonces, y estamos con la cuestión animalista, y estamos con la cuestión del yoga, y estamos con la cuestión que te ofrezco sanaciones, y la verdad, y a mí se puede entregar. Completamente de acuerdo, a mí me pasa lo Creo mismo. que ahí también hay una exageración. O sea, ya pasaron el límite. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Mira, el próximo clase vamos a ver a Nietzsche, y Nietzsche Esa tiene un búsqueda concepto constante de interesante que es cosas. muy mal entendido, digamos, se ha entendido muy mal, que tiene que ver con la muerte de Dios, digamos. ¿Cierto? La idea de Dios ya no está presente de la manera en que estaba presente del siglo Antes, XVIII hacia atrás, digamos. por supuesto. Entonces, al quedarnos, ¿cierto?, básicamente sin ese referente divino, digamos, estamos más solos que un dedo, y lo único que queda básicamente es el cuidado del cuerpo, porque el alma desapareció, digamos. Entonces el cuidado del cuerpo se transformó, el cuidado del alma se transformó ahora en el cuidado del cuerpo. Entonces, hay efectivamente una exageración religiosa con respecto al cuerpo, ¿cierto? Esta purificación, esta catarsis, se lleva, ¿cierto?, la pesca del capitalismo además, ¿cierto?, y la convierte en productos. Entonces tú estás buscando el agua más pura, ¿cierto? El yogur no sé cuánto, etcétera, que se supone que te van a alargar la vida porque después de eso no hay nada, porque Mm, el Dios se murió, po. Entonces, básicamente lo que hace este nuevo hedonismo, ¿cierto? Hedonismo del amor al cuerpo, ¿cierto? Tiene que ver con una falta total de espiritualidad. La gente que hace yoga, y los veo acá en un parque cerca donde los veo hacer yoga el sábado en la mañana, que sé, eso es gimnasia, eso no es yoga. El yoga tiene una connotación religiosa que fue dejada de lado. Entonces lo que hacen ahora es gimnasia. Esa cosa es para el cuerpo, nada más. Es solamente el claro, cuerpo, está todo centrado en el cuerpo, claro, ¿cierto? porque como Por otro todo el lado, mundo esta cosa, ya hay que meditar, que hay que ser vegano, y la gente pelea, y claro, yo creo que hay una violencia muy fuerte además, aparte, a partir de esos grupos, hacia el resto de las personas que no comulgan con esa idea. Yo soy lo menos pachamanístico sí, que hay. totalmente. Entonces, Ahora, para llevarlo al tema nuestro, ¿cierto? Eso es precisamente, ¿cierto? No, un no saber morir, digo. En el fondo, de partida ellos pretenden alargar la vida indefinidamente. Estamos además en una sociedad, ¿cierto?, donde tenemos tanto, en la medicina, ¿cierto?, los avances y todo, que efectivamente la gente está llegando muy viejo, digamos. Alargar la vida lo más que se pueda, cuidar esa vida lo más que se pueda, ¿cierto? Evitar que todo muera, porque en el fondo esta cosa animalista de la tierra, qué sé yo, eh, hemos perdido la noción de ciclo, hemos perdido, ¿cierto?, la noción de cambio, ¿cierto? Pensamos en esta cosa estable, estática, ¿cierto?, permanente, de vida, ¿cierto? Porque nadie está pensando en la muerte. De hecho, los no, cementerios hace muchos años ya cambiaron, ¿cierto?, su forma, ¿cierto?, a estos parques neutros, ¿cierto?, donde todo es bonito y hay flores y hay árboles. A mí me y gustan hay esos cementerios así que antiguos, el cementerio católico, ¿cierto?, donde te da miedo, donde la bueno, muerte es un tema, tú no, entras y sentís la muerte. ¿Sí? Acá claro. no, pues se ha escondido la muerte de todas las maneras posibles. Mm. Bueno, no lo interrumpo Entonces, más, querido amigo. pero la idea es, al fondo tú tienes toda razón, en el fondo se ha ocultado la muerte, el cigarro, o sea, todo lo que implica muerte, chao. Nadie está pensando en eso cuando es lo más cercano. Lo que dice Sí, Platón, lo que dicen los exactamente. griegos, básicamente, que lo más cercano que tenemos es la muerte. Entonces, dejarla de lado y no pensar en ella como parte de la vida es un error garrafal, Exacto. garrafal, ¿cierto? En el fondo te hace de partida vivir una vida falsa, Sí, creyendo que eres para siempre, ¿cierto? Y manteniendo tus errores para siempre.
Y por otro lado, ¿cierto? Si es que hubiera algo después de esto, ¿cierto? Está muy mal preparado. Pésimo, pésimo por Claro, todos lados, digamos. Ni aprendiste a vivir, ni aprendiste a morir. ¿Sí? Entonces, sí, cuando alguien se te muere, tu vida queda destruida. Porque la experiencia que tenemos de la muerte es siempre la muerte del otro. Mientras estemos conversando aquí, claro, es la muerte del otro. Y cuando otro se muere, otro cercano, no hay- y no lo entendí. No, porque no he pensado nunca en la muerte. Cuando uno exactamente. se casa, si te das cuenta, se hace un Preparado contrato que para dice perder seres queridos. hasta que la muerte los separe. O sea, tú te Mm, estás casando con alguien que es mortal. Y exacto. cuando esa persona se muere, tú te extrañas. ¿Por qué te extrañas? Si ya lo sabías, lo sabías. ¿Sí? Bueno, uno Pero nace, claro, uno dice, bueno, el cariño va creciendo. Bueno, uno ahí está nace, la filosofía. Para controlar tanto los malos deseos como los buenos también. El amor también es algo que hay que controlar. mucho, El amor también hay que controlarlo. El amor es destructivo. Puede ser destructivo, uno puede matar por amor. De hecho, fantástico. fíjate que uno elige a una, en mi caso una mujer, ¿cierto? Pues, hombre, quien sea, a una pareja por sobre todas las demás del universo y tú dices que esa es la mejor. Es Claro. una cosa discriminatoria tremenda, tremenda. El amor es súper discriminatorio con Obviamente, todos po. los demás, Y con en todos los este demás. 7.000 millones de personas en el planeta, entonces no puede ser que Pero yo me claro, tú dices, claro, tu gran pareja es la mejor. suerte de encontrar a la pareja perfecta. La media La naranja, pareja uy, perfecta si está tan finalmente está perfecta. lleno de medias naranjas, encontraste una, Claro, o una más, digo. Pero nada es no, es perfecto la media tampoco. naranja. Si Entonces el fuera amor así, tiene esta cosa rara, ¿cierto? Que además tiene que ver con un egoísmo tremendo, porque finalmente el concepto, bueno, por eso otro tema, lo veremos alguna vez, quizás el tema del amor es un tema gracias, en sí mismo, muchas gracias. Ya, prometo pero que no hay que interrumpiré más. controlar Saludos a tanto Matilde por si acaso. los buenos deseos como los malos también. ¿Ah? Mandarle saludos a Matilde que la estoy viendo ahí, que está presente. Hola Matilde, Ah, Matilde, ¿Cómo estás? nos conocimos acá Qué en el bueno sur. escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy eres- aquí escuchando bien atenta porque lo encuentro maravilloso poder llegar a una conversación que en estos tiempos está muy perdido. La gente se mira, sonríe un poco, pero en realidad hay muy poca interacción para conversar. Entonces me Sí, encanta esto, así que llegué de las primeras a la clase. sí, no, sí, te vi. excelente, gracias. Después, no sé qué queda más, qué otro tema van a tocar ahora, pero Y ya no hablaré más. No, no, opino, dígame, dígame. opino de la muerte que el ser humano muere muchas veces en toda su vida, que tiene vida en la tierra y muere muchas veces, muere por un desamor, muere, no sé, porque se murió alguien, también muere un poco. Creo que tenemos que tener la capacidad en esos momentos de aprender a vivir después que morimos, pero morimos muchas veces. Yo lo he sentido así. Esa es mi... Exacto, esa es la idea, lo que quería transmitir, digamos. Ahora, el asunto es ante ese hecho, digamos, de que morimos muchas veces, habría que, lo que plantean los filósofos es cómo se hace para rehacerse, por un lado, para seguir viviendo, y por otro lado, ¿cierto? Cómo aprender, ¿cierto? De estos episodios, ¿cierto? Eh, de muerte, de dejar, de abandonar, ¿cierto? Muchos de esos eventos hay que provocarlos. Uno tiene que provocarlos. Uno es tiene que complejo, abandonar las cosas antes que te abandonen. claro, es complejo entender la muerte, no es tan Por eso, fácil. pero que cuando uno habla de la muerte de una persona, claro, se vuelve complejo, pero cuando uno habla de un hábito, uno piensa, ¿cierto?, que uno es el señor y controlador o la señora y controladora, ¿cierto?, de todo lo que hace. Pero la verdad es que no, la verdad es que lo que nosotros manejamos, ¿cierto?, en realidad es cero y nada.
no tenemos cierto control en absoluto sobre nuestro cuerpo nos manda para todos lados. Lo que Alfredo decía de las necesidades, claro, las necesidades, tenemos necesidades fisiológicas, pero la mayoría de las necesidades uno se las inventa. O el exceso en esas necesidades uno se las inventa, se las va inventando, se las van creciendo. Entonces, al no tener ningún control sobre eso, es fácil caer eh, una y otra vez, ¿cierto? En esto, chao, Claudio, eh, en estos dolores, digamos. Finalmente, lo que hay que evitar, lo que tratan de evitar los filósofos, y eso podría parecer raro, es el sufrimiento. Lo que queremos evitar, lo que Platón está planteando, lo que Sócrates plantea, es evitar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ven que la gente sufre, sufre y sufre y sufre y sufre, y no sabe por qué sufre. poco Entonces de ellos le más, explican por qué sufre y cómo evitarlo. Dime, ahí está Alfredo. las necesidades. Yo creo que la gente se crea muchas necesidades. Yo he visto gente que se Totalmente, crea necesidades, y también he visto gente que le gusta totalmente. sufrir. Eso es muy extraño. Claro, ya. Ahí tenía otra patita que habría que ir al otro lado, que ya con psicoanálisis directamente. Tenemos una patita masoquista, obvio. Pero Ujú. eso surge de alguna manera, ¿cierto? Yo creo que la tenemos todos, ¿ah? Todos de una u otra manera. Hay gente que es directamente masoquista, que obtiene placer en el dolor, digamos, directamente. Eh, pero tenemos un mecanismo, acuérdate que los receptores que tenemos, ¿cierto? En el cuerpo, es decir, del sistema nervioso, eh, son para el dolor y el placer son los mismos, no son distintos, no son unos para el placer y otros para el dolor, son los mismos. Entonces, tú podés, ¿cierto?, activarlos de una u otra manera. Entonces, el Mm, masoquista es aquel que lo activa a través del dolor. Pero se entiende, ¿cierto?, este masoquismo, la dupla masoquista, sí. se entiende básicamente desde ahí, desde la cosa neurológica. En el fondo, están sintiendo a través de los mismos receptores, pero de manera distinta. Entonces tenemos la capacidad de sufrir también y que ese sufrimiento nos dé placer. Es un mecanismo de defensa. Obviamente te toca un mundo tan horrible que es puro sufrimiento y tenés que sacar algo de placer porque si no te destruís, que hay muerto. Entonces el mecanismo de defensa que ha ido prosperando de maneras raras a través del tiempo. Pero eso lo vamos a ver quizás más adelante en otros talleres. Ya, eso, no sé, yo los libero. Sé que alguien quiere quedarse a conversar más, pero yo los libero y el tema era ese, el tema que me quiero cerrar con la idea, que este aprender a morir, ¿cierto? Es un aprender a vivir. Es la regla de oro. ¿Ah? Para los griegos tenía que ver con la comunidad, tenía que ver, ¿cierto?, con el vecino. En el fondo, la mayor felicidad para Aristóteles, ¿cierto?, es que mis vecinos estén bien. ¿Cacha? Increíble, pues ahora estas cosas sí. Somos tan individualistas, ¿cierto?, que no nos interesa mucho, pero en el fondo, porque se trata de los amigos. Ahí está el mensaje cristiano también, ¿cierto?, de eh, hacer el bien, ¿cierto?, a tus enemigos, si no tienes ni una gracia, hacérselo a tus amigos. Entonces, No, hacérselo al desconocido, que es tu vecino, que tu vecino esté bien, que tu vecino esté bien. Entonces, que la ciudad esté bien. Si la ciudad está bien, tú estás bien. Para llegar a eso tenés que cultivar una serie de virtudes. Y las virtudes, ¿cierto? La más importante, la justicia, pero la siguiente, la moderación. Y ahí tenés la clave. En el fondo, el paso de la religión a una ética pasa, ¿cierto?, por la moderación. ya, Moderar, reflexionar primero, moderar tus deseos, tus necesidades, para que no pasen por encima del vecino. Y de esa manera tú también aprendes, ¿cierto?, a morir, ¿cierto?, a aquello que no tienes que hacer y a vivir mejor. ok. Eso. ¿Preguntas? No, yo no por lo menos. Yo Ya, agradezco, lo más, quedó clarito, que agradezco quedó mucho. clarito. ¿Sí? Ya, pues muchas gracias a ustedes también por venir. Los No, esperamos el próximo jueves a las 20. Espero llegar. Hoy día fue un error, no apreté el botón y apagué el computador, así No, que sí me espero con importa. otra cosa. próximo Para la jueves. Eh, próxima sale todo mejor. en la Sí, próxima clase les voy a traer una bibliografía, ¿ah? Para que tengan algunos textos, ¿cierto? Si quieren profundizar los temas. ok, Y, Súper.
Y el próximo capítulo, ¿cierto?, tiene que ver con la filosofía de Nietzsche, ¿cierto?, que es un personaje que podemos conectar con esto y irnos Interesante. a otros lados más lejanos. ¿Ah? Sí, Eso. bueno. Que les vaya muy bien entonces. ¿Ah? Chao, Muy chao. bien. Muchas gracias. Chao, chao. Estén muy Gracias. bien. Chao. Chao. Gracias.